Memoria, arte y urbanismo se unen en este Camposanto. Nos encontramos en el cementerio San Carlos Borromeo. Actualmente acoge unas rutas guiadas que se inauguraban hace apenas un mes para hacer más entendible toda la carga histórica que aquí se alberga. A través de 39 puntos de interés señalizados con distintos QRs, ustedes pueden venir y hacer esa visita guiada por el cementerio y conocer sus particularidades arquitectónicas y también históricas. Además, han inaugurado unas rutas que todos los domingos les ayudan a que esa visita guiada sea más afable gracias a la intervención de guías turísticos que les pueden acompañar. Vamos a conocer más sobre estas rutas guiadas y sobre esta nueva incorporación a los puntos de interés de nuestra bella ciudad de Salamanca. Bienvenidos a este Ciudad Abierta. Pues vamos a comenzar a conocer los detalles de este proyecto integral de señalización del cementerio San Carlos Borromeo con el objetivo marcado de poner en valor este patrimonio histórico y artístico e incorporarlo de manera estable al circuito turístico de la ciudad. ¿Con quién vamos a hacerlo? Bueno, pues con los concejales que ya están viendo en pantalla, con la concejala de Salud Pública Vega Villar y con el concejal de Turismo Ángel Fernández, que ya nos acompaña. Muy buenas a los dos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Vega, el proyecto comenzaba en tu área. Vuestra misión era un poquito ordenar las ideas para ver claramente qué zonas eran las que más se podían destacar de este cementerio, ¿no? Cuéntanos cómo fueron esos inicios. Sí, efectivamente, es un proyecto, la verdad, una iniciativa que parte de nuestro alcalde, de Carlos García Carballo. Y bueno, como los cementerios dependen del área de salud pública, pues en un principio nos hace a nosotros el encargo, bueno, pues de ir viendo un poco la historia del cementerio, dónde están enterrados los personajes más ilustres. Y bueno, pues poco a poco se fueron sumando a este proyecto, bueno, pues otras zonas, los panteones, ¿no? Como decía antes, un poco toda la historia. Y me puse en contacto con unos profesores de la Universidad de Historia del Arte, que tenían además precisamente ellos hecho un artículo sobre la historia del cementerio, y a raíz de ahí, bueno, pues fui viendo las posibilidades. Me han ayudado muchísimo y bueno, según iba hablando con unos y con otros, se fueron sumando al proyecto. Por ejemplo, Antonio Seseña también, que conoce el cementerio muy bien y bueno, pues como os digo, se ha ido enriqueciendo con gente que se ha ido sumando al proyecto y bueno, pues hasta el día de hoy. Ese fue el primer paso, encomendado por tu concejalía, y luego llegaba el turno de la Concejalía de Turismo, porque todo esto, que afortunadamente tenemos mucho de lo que presumir, tanto arquitectónicamente como históricamente en Salamanca, había que ordenarlo para empezar unas rutas que pudieran acompañar a aquellos salmantinos o turistas que quisieran conocer y profundizar un poquito más en este cementerio, ¿no? Sí, efectivamente, esa era la idea. El trabajo nos vino bastante hecho y muy bien elaborado por Salud Pública del Ayuntamiento, y bueno, se trataba de poner a disposición de salmantinos y visitantes la información con la que contamos aquí en el cementerio. Hay 39 puntos de información en 39 puntos de interés con QRs, la mayoría de ellos, y también, además de esa visita libre, se ofrecen visitas guiadas en este cementerio ahora mismo todos los domingos a las 11:30 y a las 12:30, para que salmantinos y visitantes puedan conocer de forma respetuosa, eso sí, más sobre la historia y los personajes del cementerio. Por lo tanto, está pensado para disfrutar de manera libre, porque hay información en 39 puntos de interés del cementerio, pero también visitas guiadas para que, bueno, pues arqueólogos y personas expertas nos expliquen más sobre la riqueza artística de los panteones, sobre los personajes ilustres enterrados aquí y su historia. Este tipo de turismo además ya tenía una historia en Europa, ¿no? Y nos hemos sumado, ¿no?, a este tipo de opción y este momento para el que los cementerios no sean, bueno, un remanso de tranquilidad, de cariño, de amor a nuestros familiares, sino también que tengan ese otro aspecto
lúdico, artístico, histórico, que puede enganchar y mucho. Nos sumamos a esa tendencia europea. Nos sumamos al turismo funerario para que pues salmantinos y visitantes indaguen más en la historia, en la riqueza patrimonial, siempre de forma respetuosa. Estamos hablando de pequeños grupos de unas 20 personas que en silencio y en calma pues pueden disfrutar de la historia de Salamanca a través de personajes, a través de panteones y hitos como el Ángel de la Muerte, como la Cruz de los Irlandeses, como la propia capilla del cementerio, crucero San Cebrián, y por tanto un atractivo más para la ciudad, que se encuentra en todo un proceso de mejora y ampliación de los recursos históricos, artísticos y patrimoniales. Por lo tanto, el cementerio también se suma al conjunto muy variado y de gran calidad que tiene la ciudad y que ofrece a salmantinos y visitantes, y un recurso más en definitiva para ese turismo, en concreto el turismo funerario. Bueno, pues hemos visto cómo comenzaba ese proyecto, capitaneado por Salud Pública y por Turismo. Vamos a conocer mucho más detalles de la mano de expertos que nos van a hablar de ese gran tesoro que a partir de ahora se va a convertir en uno de los puntos estrella de la ciudad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues en este parque cementerio, alguien que ha podido ver el cambio que ha supuesto esta nueva iniciativa es su gerente, Carlos Muñoz. Muy buenas, Carlos, gracias por acompañarnos, lo primero. Muchas gracias. Carlos, bueno, hablamos de una nueva iniciativa que lleva implementada más o menos un mes. Cuéntanos qué habéis notado en el parque cementerio desde estas visitas y desde estos QRs que se han instalado en vuestras instalaciones. Bueno, pues lo que hemos notado es evidentemente un aumento de la gente que nos visita y un cambio en el público que nos visita. El cementerio, evidentemente, la gente que cuando visitamos un cementerio es por dos motivos: o a despedir a un familiar, que es un momento pues, con una carga tremenda, que no estamos para andar mirando mucho alrededor, está la gente a lo que está, y luego pues, momentos posteriores que se visita la sepultura y que también son momentos pues, muy emotivos, de recogimiento, y que la gente viene pues también sin fijarse mucho en lo que tiene alrededor. Sin embargo, ahora pues tenemos otras visitas, otra gente que viene pues con otra visión, con otro ánimo, y que se va fijando pues en toda la riqueza que tiene el cementerio. Así que hemos notado gente nueva y mucha más gente. Hemos notado público nuevo, pero entiendo, Carlos, que sí que había ya algo de público que se interesaba por la arquitectura y por los personajes que aquí se encuentran. De hecho, ya muchos reciben visitas anualmente, homenajes. Esa actividad sí que estaba, pero digamos que no estaba de una manera tan uniforme, ¿no? Claro, venía gente, pero bueno, a título individual, gente suelta, y siempre es mucho mejor ir a un sitio y que te expliquen las cosas y que te faciliten. En eso se ha hecho un trabajo importante, se ha hecho todos los planos nuevos, las señalizaciones en cada sepultura, y ahora es mucho más fácil hacer la visita, entender lo que estás viendo, y cosas que a lo mejor pasas y no te das cuenta, ahora te dicen dónde están para que prestes atención. Entonces ha aumentado mucho la gente, claro. El caso es ponerle todo fácil, tanto a los familiares como a los turistas, para que pasear por aquí pues sea una sensación agradable para todos. Eso es lo que intentamos. Estos últimos años, quien viene al cementerio asiduamente lo puede ver, y quien viene cada mucho tiempo lo ve mucho más. Estamos haciendo cada vez más zonas de jardines, se está poniendo cada vez más vegetación, se está haciendo que sea un sitio mucho más agradable para dar un paseo y que sea un paseo agradable y no en un sitio solamente de cruces y hormigón. Bueno, pues tienen ya ese contenido disponible para ustedes, para que, como decimos, no sea solo un punto de encuentro con sus familiares, sino un punto de curiosidad histórica y arquitectónica que se suma a esa oferta cultural de Salamanca. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Carlos. Gracias a vosotros.
Bueno, pues como nos contaba la concejala Vega Villar, José Ignacio Díez fue uno de los artífices de ese artículo que daba comienzo a todo este proyecto, o que daba las pistas a este proyecto. Él es profesor en el Instituto Martínez Uribarri. Muy buenas, gracias por acompañarnos. Buenos días. José Ignacio, ¿cómo comenzó este artículo y por qué decidiste, junto con tu compañera Nieves, escribir este artículo? Bueno, se celebró un congreso en Ávila sobre la arquitectura funeraria y nosotros vimos la oportunidad de hacer esa investigación sobre el cementerio de Salamanca. Yo lo conocía, sabía que había obras de gran interés y coincidieron además también un poco las investigaciones que ella estaba haciendo sobre la arquitectura salmantina del siglo XVIII y XIX y lo que yo estaba haciendo también del siglo XIX y del siglo XX. Entonces había una complementariedad y vimos que podía salir un artículo interesante por lo que se encontraba y por las investigaciones que estábamos haciendo en aquel entonces. Con esa investigación, ¿qué obras salieron a la luz? ¿Qué obras te parecieron las más interesantes o cuáles fueron las que más destacasteis? Bueno, ahí por un lado lo que vimos es que aparte de la arquitectura, que era lo que nosotros estábamos buscando, aparecía también una escultura de interés. En cualquier caso, nosotros nos centramos solamente en la arquitectura y había algunos panteones excepcionales, como el que está frente a mí, que es el panteón de Teresa de Zúñiga, o el Marqués de Albaida, otros que probablemente se hicieron en Italia y se trajeron aquí, algunas piezas magníficas, en algún caso sabemos quiénes fueron los artistas, en otros pues no. Las obras más importantes son de las 2 o 3 últimas décadas del siglo XIX y de las 2 primeras del XX. Es el momento, son unos 70, 80 años más o menos, en las cuales se hace lo más interesante. Por supuesto se van a seguir haciendo después, pero a partir de 1920 ya pierden el interés, las construcciones arquitectónicas son menos relevantes. Sí hay esculturas interesantes, pero los grandes panteones y los grandes artistas que trabajan en ellos son de esos años, entre 1850 y 1920. ¿Y por qué hubo lo que podemos llamar un despliegue de lujo en esos años? Bueno, no fue solamente en Salamanca, fue en toda España, incluso en toda la provincia. Digamos que muchos de ellos fueron promovidos por familias de terratenientes, personas ancladas a la tierra y pertenecientes a estirpes nobiliarias en muchos casos. Entonces, de alguna manera lo que querían era plasmar en el cementerio esas construcciones magníficas que ellos tenían en la ciudad, pero que de alguna manera querían que fueran además el lugar donde residieran sus familiares, mantener un poco esa memoria familiar y ese recuerdo de sus seres queridos. Hubo algún industrial, algún burgués, comerciante, como la familia Brusi, pero los grandes constructores fueron grandes terratenientes. En algún caso eran nobles, no los grandes nobles que todos conocemos, el duque de Alba o el duque de Béjar o el marqués de Cerralbo, que esos prácticamente no están aquí, se enterraron en Madrid, pero sí otros grandes terratenientes que poseían las grandes fincas que todos conocemos, como Teresa de Zúñiga, la que está frente a mí. Teresa de Zúñiga era conocida como la Cornejo, aunque realmente la Cornejo era su madre. Ella, Teresa de Zúñiga y Cornejo. Hubo un escritor que era Enrique de Sena que contaba cómo la Corneja venció al Pollo. Este titular tiene que ver con una disputa que hubo entre el alcalde, que entonces se apellidaba Pollo, y Teresa de Zúñiga y Cornejo. Entonces esa disputa venía por la prolongación de la rúa hasta la catedral, se abrió hacia 1890 y hubo ahí una disputa sobre la propiedad de esas viviendas que el ayuntamiento quería derribar y aunque finalmente se acabaron derribando, quien ganó el pleito fue ella, fue Teresa de Zúñiga y por eso Enrique de Sena escribió La Corneja venció al Pollo, ¿no? El Pollo era Florencio Pollo, que era el alcalde entonces de Salamanca. ¿Qué estilos se han manejado en estos panteones? ¿Qué se buscaba? ¿Qué elementos ornamentales decidieron Sí, la mayor parte de ellos son, bueno, en ese momento la arquitectura es el eclecticismo, la arquitectura dominante, y ese eclecticismo tiene un componente historicista, es decir, son edificios que muchas veces toman elementos del pasado.
A veces son neorrománicos, es decir, se inspiran en el románico, como el de Teresa de Zúñiga. A veces son góticos, es sin duda el estilo que mayor eco va a dejar en los panteones, porque pensaban, en aquella época consideraban que el arte gótico era la mejor expresión de la espiritualidad cristiana, y de ahí que eligieran el gótico muchas veces también para hacer sus panteones, igual que lo hacían en las construcciones. Por ejemplo, San Juan de Sagún está inspirado también entre el románico y el gótico. Bueno, pues lo mismo sucede aquí. Bueno, pues gracias a José Ignacio hemos conocido algunos de los detalles de estos panteones, pero vamos a conocer mucho más sobre el cementerio de Salamanca. Muchísimas gracias, José Ignacio, por acompañarnos hoy en esta Ciudad Abierta. Gracias a ustedes. Miguel de Unamuno fue uno de los grandes pensadores y escritores de la España del siglo XX. Nacido en Bilbao en 1864, su vida estuvo marcada por una profunda inquietud intelectual y espiritual. Bueno, hemos estado hablando de esa parte arquitectónica del cementerio y históricamente hablando, algo que también le da todo el fundamento y todo el contenido son las personajes históricos que están aquí enterrados, y vamos a hablar de algunos de ellos porque abarcar todo es imposible con el escultor y delineante Antonio Seseña. Muy buenas, Antonio, gracias por acompañarnos. Nada, bueno, tenemos precisamente hablando de compañía, muy bien acompañado de Miguel de Unamuno, que sería nuestra primera parada curiosa que podríamos destacar. Cuéntanos curiosidades de Unamuno. Pues indiscutiblemente Miguel de Unamuno fue uno de los grandes personajes que ha tenido Salamanca y al cual le debe mucho. Tenemos aquí su lápida a mis espaldas y es una lápida muy curiosa, se la hizo mi abuelo, y entonces tiene varias curiosidades, entre ella y la de su mujer, que está en el nicho 350, 2 nichos más allá que la suya. Y tenemos la curiosidad de que el epitafio es uno de los mejores epitafios que hay, el más profundo indiscutiblemente de todo el cementerio. Está sacado del Salmo III, de los que publicó él en Bilbao en 1907, y se lo elige para este epitafio, lo elige su hija Felisa, después de su muerte. Y es muy curioso porque es la última estrofa del Salmo III, que dice: «Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar». Si lo comparamos con el que está hecho en su mujer, esa inscripción que vemos tan curiosa, que es una inscripción completamente, que es la caligrafía de Unamuno, porque se cuenta que cuando murió su mujer en el 34, llamó a su amigo, mi abuelo Ángel Seseña, para que le hiciera la lápida, y entonces mi abuelo le preparó una pella de barro, y él escribió completamente allí toda la inscripción que quería ponerle a su mujer. Y se transformó en esa lápida. Se transformó en esa lápida. Si nos fijamos también en el detalle que él pone, en vez de descanse en paz, pone descanse en Dios. Fíjense cuál es la correlación que hay entre el epitafio suyo y él. Los dos descansan en Dios, no en paz. Eso es una de las curiosidades que tiene esta lápida. También tiene otra curiosidad muy curiosa: ¿por qué está enterrado Miguel de Unamuno en esa lápida y no en la de su esposa? Pues eso tiene una sencilla explicación. Para enterrar tiene que pasar un tiempo del anterior enterramiento. Entonces, en vez de enterrarlo con su esposa, que antes muere su hija Salomé, entonces lo entierran con Salomé, y de ahí la lápida. Después hay otra curiosidad también, que por ejemplo la gente viene, y sobre todo la gente más joven, dicen: ¿por qué en la inscripción de Salomé pone Salomé de Unamuno de Quiroga en vez de Lizárraga, que es como tendría que ser? No, pero eso, claro, la gente joven todavía no entiende que en ese momento que muere Unamuno y que mueren ellos, está metida completamente el apellido. Cuando una mujer estaba casada, cogía el apellido de su marido, y de ahí viene el de Quiroga, y ella estuvo casada con José María de Quiroga, y por eso es verdaderamente eso. Bueno, una curiosidad, hablando de Unamuno, pero por ahí hay alguien también importante que te gustaría destacar. Sí, me gustaría destacar que aquí estuvo enterrado
Manuel José Dollagüe, que era un gran músico y estuvo aquí solamente 27 años, porque después se le lleva al Panteón Nacional, que estaba en San Francisco el Grande de Madrid. Él muere si mal no recuerdo, el 18 de diciembre del 42. Una vez que muere, lo entierran en el nicho sencillo, y digo sencillo porque con el número 1 hay otro nicho en la galería de portada. El 2 de junio de 1869 lo trasladan a Madrid, los restos, y lo meten en la iglesia de Nuestra Señora de Atocha. Y después el obispo Martínez Narciso Martínez de Izquierdo lo vuelve a Salamanca, lo mete en la capilla dorada de la catedral y posteriormente se lleva a la capilla de canto, la capilla de Santa Catalina de la Catedral Vieja. Y allí después el padre Cámara le va a hacer un panteón que se lo encarga a Tárrago y se inaugura el 14 de septiembre de 1899. Bueno, y es interesante saber que estuvo aquí enterrado 27 años. Otra curiosidad sobre Dollagüe, y lamentándolo mucho también hay que decir que algunas lápidas se nos han perdido. A lo mejor con iniciativas como esta que estamos hablando hoy, que ha inaugurado el Ayuntamiento, conseguimos que eso no vuelva a pasar y que todo se preserve mejor. Sí, hay lápidas que se han perdido por desgracia, pero la que, para mi gusto, la que peor tenemos de desgracia por haberse perdido ha sido la de García de Quiñones, la de Andrés García de Quiñones, que estuvo como peldaño en esta galería a la entrada. Esa lápida, él no estuvo enterrado nunca aquí, porque él muere en 1784 y se enterró en San Isidro, en la iglesia de San Isidro, en una tumba de suelo. Y después se llevó esa lápida, al dejar de tener culto a la iglesia, se trae al cementerio, queda aquí y se pone de peldaño. Pero, por desgracia, al arreglar esta galería, el pavimento de esta galería, se ha perdido y no sabemos dónde está. Es una auténtica pena. Si queréis, yo tengo una fotografía que os la puedo enseñar. Claro que sí, ahora la vemos. Bueno, hemos querido hablar de algún personaje representativo, es imposible abarcar todos. Agradecemos mucho a Antonio que nos lo haya hecho así, y si no, vengan a esas visitas, recorran el cementerio con estos QRs y conozcan mucho más a los personajes de nuestra historia salmantina. Muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Gracias a vosotros. Pues si deciden apostar por una de estas visitas, la persona que quizá les acompañe y que capitanee esa expedición por el cementerio de Salamanca puede que sea Juan Ignacio García, arqueólogo, que ya nos acompaña. Muy buenas, Juan Ignacio, gracias por acompañarnos. ¿De qué? Bueno, Juan Ignacio, en estas primeras semanas, ¿qué está destacando de estas visitas? ¿Qué ves que le llama la atención a la gente? Pues verdaderamente es el espacio, porque como siempre digo, muchas veces nos acercamos aquí pues, a ver a nuestros familiares y solamente vamos como quien dice a tiro hecho. Entonces es el espacio que mucha gente no lo había caminado. No había recorrido todo porque parece que vamos al lugar concreto donde hay que ir, ¿verdad? Totalmente. Pasa mucho en las ciudades, pasamos todos los días por las mismas calles y a veces no levantamos la mirada. ¿Qué le recomendarías al visitante que venga al cementerio y que no tenga el placer de ser acompañado por un guía como tú, que no se pierda en ese recorrido por los QRs de este cementerio? Bueno, pues directamente, como está ya el folleto, en el cual ya hay diferentes tumbas, sobre todo tanto los mausoleos, tanto abiertos como cerrados, o esos personajes ilustres, pues directamente con el folleto pueden hacer un pequeño recorrido buscando esas tumbas. Se van a encontrar un audio que pueden escuchar, ¿verdad? Y escuchar un poquito la historia de ese personaje. En tus visitas, ¿qué estás intentando recorrer o sobre qué estás deteniendo la mirada de esos visitantes? Bueno, yo directamente, al ser arqueólogo e historiador, pues yo directamente es la parte histórico-artística que tiene, ¿no? Desde el nacimiento propiamente dicho del cementerio en 1832, pues un poco todos esos pequeños mausoleos o grandes, tanto de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue la época de esplendor de la construcción de este cementerio. Y si tuviéramos que destacar alguna curiosidad más concreta, ¿qué podríamos decir? Hombre, el mausoleo de Doña Teresa de Zúñiga y Cornejo, ¿no? El de la conocida como la Corneja. Yo creo que ese es el hito directamente de todo el cementerio. Tú como arqueólogo, cuando un arqueólogo viene y pasea por estas construcciones que se realizan para las personas que ya no las pueden ver, ¿qué es lo que más os llama la atención?
Bueno, pues el cambio a lo mejor un poco de lo que viene siendo esa concepción que tenemos del mundo de la muerte o el más allá, ¿no? Entonces, cómo en cuestión de años puede haber cambiado, según qué familia o demás, esa concepción, ¿no? Como unos les dan esa pomposidad a lo mejor en sus sitios de descanso y otros verdaderamente son muy sencillos. Tienen más esa sobriedad, ¿verdad?, que Totalmente. suele acompañar esta época. Si tuviéramos que hablar de una evolución de la lápida, del panteón, ¿esa sería quizá el resumen, ir a lo sencillo o estamos volviendo un poquito a lo mejor a otra tendencia? Pues eso según cada uno, ¿no? Porque hay algunos directamente que preferimos a lo mejor algo mucho más sencillo y el recuerdo lo hacemos a lo mejor fuera de estos espacios, ¿no? Y otra gente pues le quiere dar esos lugares, eso ya directamente es cada uno tenemos nuestra forma de duelo y yo creo que también eso se lleva en estas cuestiones. ¿A quién le recomendaríamos que venga a estas visitas? Sobre todo a los de aquí, a los salmantinos, a los charros y a las charras, ¿no? Descubrir otro espacio de la ciudad. Aparte, yo siempre en mis visitas intento después indicarles ciertos lugares dentro de la ciudad donde pueden ver también este culto a la muerte o cuestiones relacionadas con ella. O sea, que va más allá de las paredes de este cementerio. Sí, exactamente. O sea, se han empezado a enterrar en Campos Santos, por así decirlo, relativamente tarde, ¿no? Todas nuestras iglesias, alrededor de todas ellas, pues sabíamos perfectamente que estaban estas necrópolis o Campos Santos y hay algunos pequeños detalles en la ciudad que todavía hacen cuestión de ello. Bueno, pues se pueden llevar esa bola extra si vienen además a esas visitas. ¿Cómo hay que hacer para apuntarse? Bueno, directamente desde la aplicación de Salamanca IMEAS es donde se hacen todas las peticiones de visitas, estas son gratuitas y lo único, pues bueno, hay que estar atento, ¿no? Porque la verdad es que hay alta demanda de ellas. Sí, de momento están bastante llenas, así que si quieren venir, reserven de momento con antelación, que es lo que toca. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a conocer más detalles de este cementerio y por acompañar a los salmantinos en estas visitas. Gracias, encantados de conocerte. A vosotras, gracias. Pues así les invitamos a visitar el cementerio de San Carlos Borromeo, inaugurado en 1832. Podrán comprobar cómo fue creciendo y transformándose con el tiempo, de la mano de notables arquitectos hasta alcanzar su fisionomía actual. Una manera de entender el pasado y la identidad de nuestra ciudad abierta.